Nuestro estudio de hoy se basó en un sermón de la hermana White que tiene como título, en portugués, Diligencia en la obra de preparación. No sé ustedes, pero muchas veces siento que hay momentos en nuestro caminar con Dios en los que hablamos, pero parece que no sirve de nada. Hasta parece que la fuerza se va a agotar, el corazón duele al ver a tanta gente aún dormida espiritualmente. Sé que muchos siervos de Dios ya han pasado por esto y hoy yo también me siento así. No estoy aquí porque me sienta fuerte o porque sea mejor que alguien, sino porque sé que el tiempo está pasando muy rápido y quedarse callado en este momento ya no es una opción. El cansancio del alma y el clamor profético. Vamos a Jeremías, capítulo 20, versículo 9, que dice lo siguiente: Entonces dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero esto fue en mi corazón como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos, y estoy cansado de sufrir y no puedo más. En ese texto que acabamos de leer, vemos que el profeta Jeremías estaba cansado y que la misión de advertir le causaba mucho sufrimiento. Pero la palabra de Dios era tan fuerte dentro de él que no podía quedarse callado. Es exactamente así como la hermana White se expresa en Sermones y Charlas, volumen 2. Ella dice lo siguiente: lamento profundamente por el pueblo de Dios, pero no sé qué decir o hacer para despertarlos de la actual letargia. Siento que las fuerzas de mi vida están casi agotadas, pero no dejaré de suplicarles hasta sucumbir en mi puesto, si ese es mi propósito. Mucha gente hoy enfrenta dificultades en la vida espiritual porque les falta conocimiento. Y esto sucede muchas veces por falta de voluntad y de un deseo sincero de aprender y vivir la verdad. Hoy en día tenemos todo a nuestro alcance para conocer más de Dios. Tenemos libros del Espíritu de profecía que podemos descargar o leer directamente en nuestro celular o computadora. Tenemos estudios en grupo, como este que hacemos aquí, ¿verdad? En Zoom. Tenemos la Biblia y tenemos muchos libros y enseñanzas valiosas dejadas por los pioneros. La luz de la verdad está muy clara y brillante. Es fuerte. El problema es que mucha gente simplemente la ignora, no porque no tenga oportunidad, sino porque no le importa. Hay quienes incluso prefieren permanecer en la ignorancia voluntaria, viviendo una fe solo de nombre, bastante incómoda, o simplemente viendo videos en internet, ¿verdad, Pastor B?, en lugar de buscar una experiencia verdadera con Dios. La luz de la verdad brilló en este lugar con gran claridad. Esa luz fue dada línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poco aquí y un poco allá. Pero la verdad que ha sido vuestro privilegio disfrutar no ha sido cuidadosamente apreciada ni llevada a la vida práctica. Esta es la razón por la cual hay tan poco poder entre nosotros en el momento presente. Lo que vemos actualmente, hermanos, es que para mucha gente las enseñanzas de Dios se han vuelto algo común, como si fueran cualquier cosa. La gracia, que es un regalo increíble que Dios nos da todos los días, ha pasado a ser vista como algo automático, que no exige respuesta ni compromiso. No es que esas personas no hayan tenido la oportunidad de escuchar, es que no quisieron y no quieren escuchar de verdad, con el corazón y la mente abiertos. La verdad ha sido dejada de lado, no porque sea difícil de entender, no es eso. Es porque realmente no se desea. Con esto, la luz que debería transformar vidas está siendo ignorada y las riquezas espirituales están siendo tratadas como si no tuvieran ningún valor. El resultado de esto lo vemos claramente en el profeso pueblo de Dios, una fe débil, superficial, una vida espiritual sin frutos. La falta de poder entre muchos cristianos hoy no es un misterio. Es consecuencia directa de elegir dejar de lado aquello que Dios ha revelado con tanto amor. Y mucha gente pregunta, ¿por qué el pueblo que dice seguir a Dios ha vivido con tan poco poder? La respuesta será dada por la sierva del Señor en este mismo libro, que dice así: hay muchos que preguntan, ¿por qué tenemos tan poca fuerza? ¿Será porque el cielo está cerrado? ¿Será porque no hay lecciones valiosas reservadas para nosotros?
¿Será porque nuestra fuente de fuerza y poder se ha agotado y no podemos recibir más? ¿Por qué no somos todos luz en el Señor? Aquel que era varón de dolores y que conocía el sufrimiento, que fue el herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades, por sus llagas fuimos sanados. Él es exaltado y elevado, y la gloria de su corona llena el templo. ¿Por qué se nos niega esta gloria a nosotros, que estamos en un mundo de pecado y angustia, dolor y tristeza, corrupción e iniquidad? El problema está en nosotros mismos. Fueron nuestras iniquidades las que nos separaron de Dios. Es porque no sentimos nuestra necesidad, porque no tenemos hambre ni sed de justicia, que no estamos saciados. La promesa es que si tenemos hambre y sed de justicia seremos saciados. La promesa es para vosotros, mis hermanos y hermanas. Es para mí, es para cada uno de nosotros. Son las almas hambrientas y sedientas las que serán saciadas. Podemos venir a Cristo tal como somos, con nuestras debilidades, nuestra insensatez e imperfecciones, y en arrepentimiento caer a sus pies, presentando nuestra petición con fe. Muchos incluso pueden preguntar, ¿por qué ya no siento aquella fuerza, aquel primer amor de antes en mi vida con Dios? ¿O por qué parece que Dios está tan distante? Pero el problema, mis hermanos, no es que Dios se haya alejado. Fuimos nosotros quienes cambiamos de actitud. Dejamos de buscar con ganas. Nos acostumbramos a una fe tibia y superficial. Dios sigue presente. El Espíritu Santo aún actúa con poder, pero es necesario buscar de verdad. La fuente del cielo nunca dejó de brotar. Somos nosotros quienes dejamos de beber de ella. El avivamiento no ocurre porque Dios esté en silencio, sino porque nuestro corazón está cerrado. Cuando dejamos de orar, de tener comunión y de entregarnos de verdad, la vida espiritual se debilita y termina perdiendo su brillo. La invitación sigue en pie. Isaías, capítulo 40, versículos 29 al 31. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningún vigor. Los jóvenes se cansarán y se fatigarán, y los muchachos ciertamente caerán, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En este pasaje vemos el mensaje de que incluso en medio de las dificultades y debilidades hay esperanza y renovación para aquellos que confían en el Señor. A pesar de nuestros errores, de nuestro continuo retroceso, la voz del paciente Salvador se escucha invitándonos: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. A los necesitados, a los desfallecidos, a los que están sobrecargados de cargas, preocupaciones y perplejidades, la invitación es: venid. Es la gloria de Cristo envolvernos en los brazos de su misericordia y amor, sanar nuestras heridas, compadecerse de los que necesitan compasión y fortalecer a los que necesitan fuerza. Cuando estábamos a punto de hundirnos, lanzamos el clamor sincero: Señor, sálvame o pereceré. Y cuán dulce fue encontrar su mano extendida para salvarnos. Él ha sido para nosotros exactamente lo que prometió: una ayuda presente en todos los momentos de necesidad. El Señor ha invitado graciosamente a todos a venir. Cuando Él estuvo en la tierra, les dijo a los fariseos incrédulos y obstinados: ¿no queréis venir a mí para que tengáis vida? O que esto nunca pueda decirse de nosotros. Hay vida, paz y alegría en Jesucristo. Él es el amigo del pecador. Hay poder, gloria y fuerza para todos nosotros en Él. Y si creemos que ese poder y esa gloria son nuestros, si cumplimos las condiciones establecidas en su palabra, seremos fuertes en la fuerza del Todopoderoso. La invitación venid a mí no depende de que seamos perfectos. Cristo nos llama porque realmente nos ama. Incluso cuando dejamos de orar, de estudiar la Biblia o cuando estamos distantes, Jesús sigue con los brazos abiertos, esperándonos con paciencia. Ese amor que no se rinde muestra cuán bueno y lleno de misericordia es Dios, a pesar de que tenemos un tiempo de gracia. Jesús no rechaza a quien está cansado, débil u oprimido.
Dios acoge, sana y da nuevo ánimo. Es tan maravilloso saber que incluso cuando nos olvidamos de Él sigue ofreciéndonos descanso y salvación. Ese llamado constante es una prueba clara de cuánto nos ama. Hay muchos que pueden ser perfectamente representados por la vid que se arrastra por la tierra y entrelaza sus zarcillos sobre las raíces y la basura que encuentra en su camino. A todos ellos llega el mensaje: salid de en medio de ellos y separaos, dice el Señor, y no toquéis cosa inmunda, y yo os recibiré, y seré para vosotros Padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La mayoría de las personas hoy viven con la mirada y el corazón puestos solo en las cosas de este mundo. Están atados a deseos, a preocupaciones cotidianas y a la búsqueda de bienes materiales. En lugar de fortalecer la fe en los valores eternos, terminan involucrándose con la vanidad, el orgullo y la competencia con los demás. Esto dificulta el crecimiento espiritual e impide que vivan la verdadera libertad que solo Cristo puede ofrecer. Es como escribió la sierva del Señor: son como vides que se arrastran por el suelo, se aferran a lo que es más fácil, pero nunca se levantan. Sin embargo, Dios nos invita a vivir de manera elevada. Él quiere que dejemos atrás todo aquello que nos ata al mundo y que busquemos las cosas de lo alto. Solo cuando soltemos lo que nos mantiene pegados al suelo podremos crecer hacia el cielo y dar frutos para glorificar a Dios. La santidad requiere una separación real. Vayamos a 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pues ¿qué sociedad tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia hay entre Cristo y Belial? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis nada impuro, y yo os recibiré, y seré para vosotros Padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Estos versículos muestran cuán importante es que el cristiano elija apartarse de las prácticas erradas e impuras del mundo. Ellos recuerdan que somos el templo del Dios vivo, por eso debemos vivir de manera pura, evitando todo lo que pueda alejarnos de Él. La cita que vamos a leer a continuación refuerza esa misma idea. Necesitamos dedicarnos totalmente a Dios y evitar cualquier tipo de vínculo que pueda debilitar nuestra fe y nuestro compromiso con una vida santificada. Hay condiciones que deben cumplirse si queremos ser bendecidos, honrados y exaltados por Dios. Es la separación del mundo, el rechazo a tocar aquellas cosas que separarían nuestros afectos de Dios. Dios tiene el primer y más alto derecho sobre vosotros. Colocad vuestros afectos en Él y en las cosas celestiales. Vuestras ramas deben estar separadas de todo lo terrenal. Se os exhorta a no tocar lo que es impuro, pues al hacerlo, vosotros mismos os volveréis impuros. Es imposible unirse a los corruptos y permanecer puro. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? Dios, Cristo y las huestes celestiales quieren que el hombre sepa que, si se une con los corruptos, se volverá corrupto. Si nos encontramos mezclados con el mundo, compartiremos el destino del mundo. No se puede vivir guiados por el Espíritu de Dios y al mismo tiempo alimentarnos de las mismas influencias que ofrece el mundo. Una vida santa no nace de lo que es más fácil o conveniente, sino que exige separación. Es necesario dejar de lado todo aquello que aparta nuestro corazón de Dios. Seguir las huellas de Cristo es caminar por un sendero diferente a las costumbres y valores del mundo. No es posible tener una comunión verdadera con Dios si seguimos alimentando la vanidad, el egoísmo y los deseos de la carne. La santidad no crece cuando compartimos espacio con los valores del mundo. Es necesaria una elección clara, firme y valiente. Esa separación no significa salir del mundo, sino cambiar nuestro enfoque y nuestras prioridades.
Es renunciar a aquello que ocupa el lugar que le pertenece a Dios en nuestro corazón. Si seguimos atados a hábitos, lugares o pensamientos que nos alejan del Señor, nuestra vida espiritual se verá sofocada. Por eso es necesario tener el valor de romper con esas cosas y buscar una vida realmente dedicada a Dios, donde el Espíritu Santo tenga libertad para actuar. Solo así experimentaremos el poder y la alegría de una vida santa y victoriosa. Las exigencias de Dios están claramente expuestas ante nosotros y la cuestión a resolver es, ¿las cumpliremos? ¿Aceptaremos las condiciones establecidas en su palabra de separación del mundo? Esta no es una obra de un momento ni de un día. No se logra inclinándose en el altar familiar y ofreciendo servicios de labios para afuera, ni por exhortación pública y oración. Es una obra para toda la vida. Nuestra consagración a Dios debe ser un principio vivo, entrelazado con la vida y que conduzca a la abnegación y al autosacrificio. Debe estar presente en todos nuestros pensamientos y ser la fuente de todas nuestras acciones. Esto nos elevará por encima del mundo y nos separará de su influencia corruptora. La fe que se apoya solo en los sentimientos es débil y cambia fácilmente, porque depende de cómo se siente la persona o de las situaciones del momento. Muchas veces la espiritualidad es guiada por la emoción. O la persona ora solo cuando está pasando por problemas, o alaba a Dios solo cuando todo va bien. Pero la verdadera entrega a Dios va más allá de eso. Es una decisión constante, es una elección diaria, incluso cuando no tenemos ganas o cuando todo parece difícil. La verdadera fe no necesita de la emoción para mantenerse firme. Se basa en la certeza de que Dios es confiable en todo momento. Vivir por la fe es decidir cada día, obedecer, buscar a Dios y depender de Él con firmeza y dedicación. Este tipo de fe permanece firme en las dificultades y no se tambalea porque está construida sobre la verdad y no sobre sentimientos que van y vienen. Todas nuestras acciones son afectadas por nuestra experiencia religiosa. Y si esa experiencia está fundamentada en Dios y comprendemos los misterios de la piedad, si estamos recibiendo diariamente el poder del mundo venidero, si mantenemos comunión con Dios y tenemos la comunión del Espíritu, si cada día nos aferramos con más firmeza a la vida más elevada y nos acercamos cada vez más al costado ensangrentado del Redentor, tendremos incrustados en nosotros principios que son santos y elevados. Entonces, será tan natural para nosotros buscar la pureza, la santidad y la separación del mundo, como lo es para los ángeles de la gloria ejecutar la misión de amor que les ha sido designada, salvando a los mortales de la influencia corruptora del mundo. Cuando el Espíritu Santo tiene pleno espacio en nuestra vida, buscar la santidad deja de ser una carga y pasa a ser algo natural, un deseo de nuestro corazón. La transformación que Él realiza por dentro cambia nuestros pensamientos, nuestros gustos y lo que pasamos a desear. Comenzamos a amar aquello que agrada a Dios y a alejarnos de lo que lo entristece. Pero muchas personas resisten a ese cambio porque tienen miedo de perder el control, de dejar ciertos hábitos atrás o de separarse de las cosas del mundo. Esa resistencia termina dificultando la acción completa del Espíritu en nosotros. Dios no quiere solo un cambio exterior, sino una verdadera renovación interior, formando en nosotros un carácter semejante al de Cristo. Cuando nos entregamos por completo, sin reservas, la santidad deja de ser un esfuerzo difícil. Se convierte en una forma de vivir natural para quien realmente ama a Dios. Es nuestro privilegio vivir en santidad. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, que dice lo siguiente: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pedro aquí nos muestra que, cuando seguimos las orientaciones de Dios y mantenemos nuestro corazón vuelto hacia Él, somos invitados a compartir de su naturaleza divina y a recibir como herencia la vida eterna.
Todo aquel que entre por las puertas de perlas de la ciudad de Dios será un cumplidor de la palabra. Él será participante de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es nuestro privilegio percibir la plenitud que hay en Cristo y ser bendecidos por la provisión hecha a través de Él. Se ha hecho una amplia provisión para que seamos elevados de las bajezas de la tierra y tengamos nuestros afectos fijados en Dios y en las cosas celestiales. Mucha gente ve la santidad solo como una obligación llena de reglas y restricciones, pero en realidad es un regalo de Dios, una invitación a vivir de una manera más elevada y con un propósito mucho mayor. Ser santo no es solo evitar el pecado, sino elegir vivir con Dios todos los días. Es estar bajo el cuidado de Dios, siendo guiados por su sabiduría y envueltos por su amor. Lógicamente, la santidad es apartarse del mal, pero principalmente es acercarse a Dios, que es nuestro mayor bien. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que Dios no nos está quitando la alegría, sino que nos está llamando a una alegría más profunda, que es vivir cerca de Él. Y es en esa cercanía donde encontramos paz y fuerza para enfrentar cada día. ¿Será que esta separación del mundo, en obediencia al mandamiento divino, nos incapacita para realizar la obra que el Señor nos encomendó? ¿Nos impedirá hacer el bien a quienes nos rodean? No. Cuanto más firmes estemos en el cielo, mayor será nuestro poder de utilidad en el mundo. Debemos estudiar para imitar el modelo, para que el Espíritu que habitó en Cristo pueda habitar en nosotros. Muchas personas entienden de manera equivocada lo que significa separarse del mundo. Piensan que eso significa aislarse, alejarse de las personas o no preocuparse por quienes están sufriendo. Pero en realidad, Dios nos llama a vivir con un propósito diferente, con actitudes que demuestran que le pertenecemos. Separarse del mundo es vivir de manera santa, con un corazón orientado hacia Dios y con una forma de actuar que refleje los valores del cielo. Cuando buscamos verdaderamente la presencia de Dios, Él transforma nuestro interior y nos hace más dispuestos a servir y ayudar a los demás. Él limpia nuestros pensamientos, nos da un mayor amor por las personas y fuerza para hacer el bien. Estar separado del mundo no significa huir de él, sino no aceptar los caminos equivocados que ofrece. Es seguir viviendo entre las personas, llevando luz, esperanza y amor donde hay oscuridad. Así como Jesús estuvo entre los pecadores sin dejarse llevar por el pecado, nosotros también somos llamados a vivir cerca de las personas, pero firmes en nuestro compromiso con Dios. Amar sin corromperse, servir sin perder el enfoque en la eternidad. El texto continúa: el Salvador no fue hallado entre los exaltados y honrados del mundo. No gastó su tiempo entre los que buscaban comodidad y placer. Él anduvo por todas partes haciendo el bien. Su obra era ayudar a los que necesitaban ayuda, salvar a los perdidos y a los que perecían, levantar a los abatidos, romper el yugo de opresión de los que estaban en esclavitud, sanar a los afligidos y decir palabras de simpatía y consuelo a los angustiados y tristes. Para conocerlo, 30 de junio. Cristo es nuestro ejemplo. Él anduvo haciendo el bien. Vivió para bendecir a los demás. El amor embellecía y ennoblecía todas sus acciones y se nos ordena seguir sus pasos. La vida de Jesús fue un modelo perfecto de sencillez, humildad y amor puesto en práctica. Él no vino al mundo buscando fama, estatus o comodidad. Por el contrario, rechazó sus halagos y eligió vivir cerca de los pobres, los enfermos y aquellos que eran marginados por la sociedad. La gran obra de Jesús se reveló en su compasión, en el toque que sanaba, en las palabras que traían esperanza y en el servicio constante a quienes sufrían. Y Cristo nos enseña que el verdadero camino al cielo exige una entrega diaria y preocupación por nuestro prójimo. Si realmente queremos prepararnos para encontrarnos con el Señor, nuestra vida debe reflejar ese mismo espíritu. La preparación para el cielo no es solo conocer la Biblia o hablar de fe,
es vivir con actitudes que revelen amor y misericordia. Caminar como Jesús caminó es elegir vivir para servir, es ser instrumento de Dios en la vida de las personas, llevando luz, consuelo y ayuda donde sea necesario. Se nos pide que copiemos ese modelo. Estemos de pie y activos, procurando bendecir a los necesitados y consolar a los afligidos. Cuanto más participemos del Espíritu de Cristo, más veremos qué hacer por nuestro prójimo. Nos llenaremos de amor por las almas que perecen y encontraremos nuestro placer en seguir los pasos de la majestad del cielo. La misión que Dios nos dio es más importante que aquello que preferimos o consideramos más cómodo. Fuimos llamados para hacer luz en un mundo lleno de oscuridad. Esto exige esfuerzo, valentía y la voluntad de salir de nuestra zona de confort. La verdadera vida cristiana no es una vida tranquila y llena de placeres. Seguir a Jesús es aprender a dejar de lado la propia voluntad, incluso cuando eso requiere esfuerzo o sacrificio. Jesús no eligió el camino más fácil. Él eligió la cruz. Y si Él, siendo el Hijo de Dios, lo dio todo por nosotros, no debemos esperar que nuestro caminar con Él sea sin dificultades. Cuando ponemos nuestro bienestar por encima de todo el trabajo, para Dios, corremos el riesgo de enfriarnos en la fe y de no ser útiles en el reino de Dios. Pero Dios nos llama a vivir una vida con propósito, a confiar en Él en los momentos difíciles y a recordar que servir es el mayor privilegio que tenemos, aunque eso nos cueste algo. El tiempo se está acabando. Eventos finales, página 229. Vi ángeles yendo apresuradamente de un lado a otro en el cielo. Un ángel con un tintero de escribano al lado regresó de la tierra y le informó a Jesús que su obra estaba hecha y que los santos estaban contados y sellados. Entonces vi a Jesús que había estado ministrando delante del arca, la cual contiene los 10 mandamientos, arrojar el incensario. Levantó las manos y con gran voz dijo: «Está hecho». El tiempo de gracia está llegando a su fin. En el cielo el edicto pronto será emitido. Está hecho. Entonces la última oración por los pecadores habrá sido ofrecida. La última lágrima derramada, la última advertencia dada, la última súplica hecha. La dulce voz de la misericordia ya no se oirá más. Estamos viviendo en un tiempo de gracia, en el cual la salvación aún está a nuestro alcance y el Espíritu Santo todavía sigue llamando a las personas al arrepentimiento. Sin embargo, este periodo no durará para siempre. La Biblia enseña que llegará un momento en que se hará una declaración final en el cielo. Cuando eso suceda, todas las decisiones ya habrán sido tomadas y no habrá más oportunidad para el arrepentimiento o el cambio. La oportunidad de elegir entre la vida y la muerte eterna habrá pasado. Por eso es importante entender que la preparación para encontrarse con Dios no puede posponerse. Cada día vivido sin compromiso con Cristo representa un riesgo para nuestra vida eterna. El momento de escuchar, de decidir y de entregarnos a Dios es ahora. Mañana puede ser demasiado tarde. Es hoy cuando debemos buscar al Señor de todo corazón, mientras todavía puede ser hallado. Muchos que profesan creer en la palabra de Dios parecen no entender la obra engañosa del enemigo. No se dan cuenta de que el fin de los tiempos está cerca, pero Satanás lo sabe. Y mientras los hombres duermen, él trabaja. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida están controlando a hombres y mujeres. Satanás está trabajando incluso entre el pueblo de Dios para causar desunión y diferencias de opinión. Hay mordeduras y devoración entre ellos, y Satanás pretende que se consuman unos a otros. El egoísmo, la corrupción y la maldad de toda clase se están apoderando firmemente de los corazones. Satanás trabaja sin cesar. Él pretende apartar a los hijos de Dios de su verdadero propósito, y él no se cansa ni descansa. Con muchos cristianos tan acomodados, orando menos y dejando de lado la vigilancia espiritual,
El enemigo aprovecha esos momentos para sembrar confusión, causar frialdad espiritual y división entre el pueblo de Dios. Él sabe que le queda poco tiempo y por eso actúa con mucha prisa y con planes bien definidos. La mayoría de los creyentes están espiritualmente dormidos, distraídos con las preocupaciones del día a día, con los deseos del mundo y con discusiones que no tienen valor eterno. El mundo avanza rápidamente hacia el cumplimiento de las profecías, pero buena parte del profeso pueblo de Dios parece no percibir la seriedad del tiempo en que vivimos. Es hora de despertar, de vestirnos con la armadura de Dios y permanecer firmes. El enemigo no se detiene y nosotros tampoco podemos detenernos. Este es un tiempo que exige compromiso, santidad y actitud. En muchos, la preciosa palabra de Dios es descuidada. Una novela o un libro de historias atrae la atención y fascina la mente. Cualquier cosa que excite la imaginación es ávidamente devorada, mientras que la palabra de Dios es dejada de lado. ¿Por qué la nación judía rechazó y se apartó de Cristo, insistiendo en que se les concediera un ladrón y que el príncipe de la vida fuera crucificado? ¿Por qué cayó tal ceguera sobre el pueblo? Porque ignoraron la palabra de vida, porque no examinaron las Escrituras. Vivimos en una época llena de estímulos, donde el entretenimiento y los contenidos llamativos compiten por nuestra atención todo el tiempo. Muchos de estos contenidos, aunque parezcan inofensivos, terminan ocupando el tiempo que podríamos dedicar a la oración, al estudio de la Biblia y a nuestra relación con Dios. Cuando prestamos atención solo a lo que agrada a nuestros sentimientos y dejamos de lado lo que fortalece el espíritu, perdemos el discernimiento entre lo que está bien y lo que está mal. Poco a poco nos vamos acostumbrando a lo superficial y perdemos el interés por las cosas de Dios. Esto nos debilita espiritualmente y desvía nuestro enfoque de lo que realmente importa. Por eso es importante reflexionar sobre lo que estamos permitiendo que entre en nuestra mente y en nuestro corazón. La calidad de lo que consumimos espiritualmente influye directamente en nuestra fuerza para resistir el mal y mantenernos firmes en la fe. Necesitamos volver a entrenar nuestros gustos y darle a la palabra de Dios el lugar que le corresponde, el centro de nuestra atención y transformación. Se tomaron medidas para que la comunicación entre el cielo y nuestras almas sea libre y abierta, para que podamos recibir la influencia de los santos ángeles. Podemos colocarnos donde los rayos de luz y gloria del trono de Dios nos sean dados en abundancia. La luz del conocimiento de la gloria de Dios, vista en el rostro de Jesucristo, puede brillar sobre nosotros y podemos estar en una posición en la que se pueda decir de nosotros: vosotros sois la luz del mundo. Dios en su misericordia no dejó a la humanidad a su propia suerte. Existe una conexión viva entre el cielo y la tierra, un puente espiritual por medio del cual el Señor comunica su voluntad y transmite su luz. Él derrama poder sobre los que lo buscan. Esta conexión es real y está al alcance de todos. Pero requiere de nosotros una respuesta. No basta con saber que Dios habla. Es necesario posicionarnos en obediencia, humildad y fe en el lugar donde Él eligió revelarse, en la oración sincera, en la lectura de la palabra, en la comunión con los santos y en la práctica del amor. Muchos no escuchan porque están demasiado distraídos con el ruido del mundo o demasiado alejados de la presencia de Dios. El cielo está listo para actuar, pero espera corazones sensibles y atentos. La voz de Dios sigue hablando. Lo que falta es gente dispuesta a escuchar y obedecer. El amor revelado en la vida de abnegación y autosacrificio del Salvador debe verse en la vida de sus seguidores. Somos llamados a andar como Él anduvo. La causa de nuestra debilidad está en nuestra negativa a obedecer este mandamiento. Por todas partes hay oportunidades de trabajar por nuestros semejantes, no solo para suplir sus necesidades temporales, sino también sus necesidades espirituales.
Es nuestro deber guiar las almas al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es importante que ocupemos correctamente nuestro lugar en el mundo, en la sociedad y en la iglesia. Pero no podemos hacer esto a menos que tengamos un firme dominio sobre la justicia. El mundo en el que vivimos está cansado de discursos vacíos y promesas que no se cumplen. El testimonio más poderoso que un cristiano puede ofrecer es una vida coherente con lo que predica. Hablar sobre Jesús es importante, pero aún más importante es reflejar su carácter en nuestra vida diaria. Las personas desean ver amor genuino, integridad, misericordia y justicia vividos con sinceridad. Una vida que demuestra compasión y firmeza moral habla mucho más fuerte que 1000 palabras. Cuando nuestras actitudes confirman lo que nuestra boca dice, somos verdaderamente luz en medio de las tinieblas. El mundo necesita cristianos cuya conducta revele que Cristo vive en ellos. Personas que, incluso en silencio, señalen al Salvador a través de su manera de vivir, de servir, de amar. Ese es el verdadero evangelio, Jesús reflejado en nosotros, la fe que alcanza lo invisible. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nuestra fe debe alcanzar el interior del velo, donde nuestro precursor entró por nosotros. Nos es posible apropiarnos por la fe de las promesas eternas de Dios, pero para eso debemos tener una fe que no será negada, una fe firme e inamovible que se aferre a las realidades del mundo invisible. A veces somos llevados a mostrar una fe que parece bonita por fuera, con palabras bonitas, actitudes religiosas, una apariencia espiritual. Pero ese tipo de fe no soporta los momentos difíciles de la vida, porque es superficial y busca la aprobación de los demás. Lo que realmente necesitamos es una fe profunda, que va mucho más allá de lo que se ve y permanece firme, incluso cuando todo parece estar saliendo mal. Esa es la fe que entra en el interior del velo, es decir, que se conecta con lo que es eterno y con la presencia real de Dios. Este tipo de fe no depende de las emociones. Confía de verdad en las promesas de Dios, incluso cuando no vemos salida. Es la fe que ve lo invisible, que no se rinde y que permanece firme, incluso cuando Dios parece estar en silencio. Esa es la fe que transforma vidas y prepara el corazón para el cielo. Tenemos el privilegio de tener la luz del cielo sobre nosotros. Así fue como Enoc caminó con Dios. No fue más fácil para Enoc vivir una vida justa en sus días que lo es para nosotros en la actualidad. El mundo en tiempos de Enoc no era más favorable para el crecimiento en gracia y santidad que lo es ahora. Pero Enoc dedicaba tiempo a la oración y a la comunión con Dios, y eso le permitió escapar de la corrupción que hay en el mundo a causa de la lujuria. Fue su devoción a Dios lo que lo preparó para la traslación. Algunos dicen hoy en día que vivir en santidad es imposible, como si el pecado y la corrupción a nuestro alrededor fueran una excusa para una fe débil y sin compromiso. Pero la historia de Enoc demuestra que eso no es verdad. Él vivió en una época difícil, llena de maldad, y aún así eligió caminar con Dios con fidelidad. Enoc no fue santo porque vivía en un ambiente perfecto, sino porque puso su relación con Dios en primer lugar. Su vida mostró que es posible vivir en este mundo sin seguir su patrón. Así como Enoc, también somos llamados a tomar decisiones cada día que nos acerquen a Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor intenta alejarnos. Vivir en santidad hoy es un desafío, pero no es imposible. Es el resultado de una decisión firme de caminar con Dios. Esta es la razón por la cual no participan de la naturaleza divina y no escapan de la corrupción que hay en el mundo a través de la lujuria. Están sirviendo y honrando al yo. Su preocupación constante es ¿qué voy a comer, qué voy a beber y con qué me voy a vestir? Crecer en la vida espiritual exige renuncia y entrega, disposición para dejar que Dios moldee nuestro carácter.
Pero muchas personas no logran avanzar en la fe porque todavía están atadas a deseos egoístas, a la vanidad, al orgullo, a la búsqueda de comodidad. Estas actitudes van en contra de la voluntad de Dios e impiden que el corazón esté abierto a la acción del Espíritu Santo. Cuando ponemos nuestros propios intereses en primer lugar, incluso sin darnos cuenta, dejamos a Dios en segundo plano. En vez de buscar agradar a Dios, pasamos a querer una vida sin sacrificios ni desafíos. Sin embargo, es precisamente cuando enfrentamos nuestro propio yo y negamos nuestra propia voluntad que ocurre la verdadera transformación. El crecimiento espiritual llega cuando dejamos de vivir para nosotros mismos y pasamos a vivir para Dios. Muchos hablan de sacrificio cuando no saben lo que es el sacrificio. No han probado su primer sorbo. Hablan de la cruz de Cristo, profesan la fe, pero no han tenido ninguna experiencia de abnegación, de levantar la cruz y cargarla según su Señor. Si fueran partícipes de la naturaleza divina, el mismo Espíritu que habitó en su Señor habitaría en ellos. La misma ternura y amor, la misma piedad y compasión se manifestarían en sus vidas. ¿No esperarían, entonces, que los necesitados y desafortunados vinieran a ellos y les rogaran que sintieran compasión por sus sufrimientos? Sería tan natural para ellos ayudar a los necesitados y atender sus necesidades, como lo fue para Cristo hacer el bien. Muchos de nosotros hoy sabemos que el camino de Jesús implica renuncia, implica cruz, implica servicio. Pero pocos de nosotros estamos dispuestos a vivir eso de verdad. Es fácil admirar el sacrificio de Cristo desde lejos. Más difícil es cargar la cruz y seguirlo con sinceridad todos los días. Hablamos sobre negarnos a nosotros mismos, pero en la práctica preferimos una fe que no nos saque de la comodidad ni del control. Valoramos el servicio al prójimo, pero muchas veces esperamos ser servidos, reconocidos y recompensados. Esa diferencia entre lo que decimos y lo que hacemos debilita la vida espiritual. La cruz no es solo un símbolo, es un llamado a entregarlo todo. Es tiempo de transformar nuestras palabras en acciones, nuestras ideas también en actitudes y nuestras creencias en una vida que realmente muestre quién es Jesús. Solo así la fe se vuelve verdadera, se vuelve viva y eficaz. El Evangelio es un trabajo individual. Ahora vamos a Efesios, capítulo 6, versículos 13 y 14. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Todo hombre, mujer y joven que profesa la religión de Cristo debe comprender la responsabilidad que recae sobre ellos. Todos deben sentir que este es un trabajo individual, una guerra individual, una predicación individual de Cristo en la práctica diaria. Si cada uno comprendiera esto y se apropiara de la obra, seríamos poderosos como un ejército con estandartes. La paloma celestial se posaría sobre nosotros, el sol de la justicia brillaría sobre nosotros y la luz de la gloria de Dios no nos sería más vedada que lo fue al devoto Enoc. La vida espiritual es una responsabilidad de cada uno. Nadie puede buscar a Dios por nosotros ni vivir nuestra consagración. Por más que pensemos que estamos rodeados de líderes, pastores, hermanos en la fe que pueden ayudarnos en nuestro conocimiento, en nuestros estudios, etc., nuestra relación con Dios siempre será algo personal. Cada cristiano es llamado a tener una relación directa con el Señor y mantener comunión con Él, enfrentar sus luchas espirituales y cumplir su función en el cuerpo de Cristo. Somos enviados individualmente al mundo como misioneros, guerreros en la lucha contra el mal e intercesores por los que sufren. Cuando cada uno de nosotros entienda y viva este llamado con seriedad, el pueblo de Dios se volverá vivo y fuerte. Pero si muchos esperan que otros hagan lo que es su responsabilidad, todo el cuerpo sufrirá. El crecimiento espiritual y la fortaleza del pueblo remanente dependen del compromiso personal de cada cristiano con Dios y con la misión que Él nos ha dado.
No es solo leyendo o escribiendo que lucháis por vuestra fe, sino mostrando vuestras buenas obras, conduciendo a los pecadores al Cordero de Dios. Vuestra profesión puede ser tan elevada como el cielo, pero no os salvará ni a vuestros semejantes si no sois cristianos. Vuestro ejemplo llegará mucho más lejos para iluminar al mundo que toda vuestra profesión. Queremos al predicador vivo realizado en el ejemplo vivo. Así vuestra luz brillará y los demás, al ver vuestras buenas obras, glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos. La coherencia entre lo que se cree y lo que se vive es fundamental en la caminata cristiana. Conocer la verdad, citar versículos o defender una teología sólida son actitudes importantes, pero no son suficientes si no van acompañadas de una vida transformada. Cuando lo que decimos no concuerda con lo que vivimos, nuestro testimonio pierde fuerza y puede alejar a las personas de Cristo. Por otro lado, una vida vivida con integridad, humildad y amor habla profundamente, incluso sin palabras. El ejemplo personal, silencioso y constante muchas veces es más eficaz que los grandes discursos. Las personas a nuestro alrededor siempre están observando, evaluando si lo que decimos se refleja en lo que hacemos. Por eso es necesario vivir la fe de manera práctica, dejando que la luz de Cristo brille a través de nuestras actitudes. Un buen testimonio puede abrir puertas que ningún sermón lograría. La fe de Jacob y Elías todavía es posible hoy. Primero Reyes, capítulo 18, versículos 43 y 44. Y dijo a su siervo: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió, miró y dijo: no hay nada. Entonces él dijo: vuelve allí 7 veces. Y sucedió que a la 7ª vez dijo: he aquí una pequeña nube, como la mano de un hombre, que sube del mar. Entonces él dijo: sube y dile a Acab: prepara tu carro y desciende, para que la lluvia no te detenga. Necesitamos la perseverancia determinada de Jacob y la fe inquebrantable de Elías. Una y otra vez, Elías envió a su siervo para ver si la nube estaba subiendo, pero no veía ninguna nube. Por fin, después de 7 veces, el siervo volvió con la noticia: veo una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. ¿Acaso Elías se apartó y dijo: no voy a aceptar esta señal? ¿Voy a esperar hasta que los cielos se pongan negros? No, dijo, es hora de irnos. Se arriesgó basándose en esa señal de Dios y envió a su mensajero por delante para decirle a Acab que se oía el sonido de una lluvia abundante. En los tiempos en que vivimos, que son tiempos de mucha prisa, muchas personas quieren una fe que traiga respuestas rápidas y soluciones fáciles. Pero lo que realmente necesitamos es volver a tener una fe firme, una fe valiente y perseverante, como la de los siervos de Dios en el pasado. Jacob luchó con el ángel toda la noche sin rendirse. Elías, como se relató, oró varias veces hasta ver una pequeña nube en el cielo. Ellos no tenían pruebas visibles, pero confiaban en un Dios que cumple lo que promete. Este tipo de fe no se desanima con el silencio ni con la demora, porque sabe que Dios sigue siendo el mismo. Fiel, presente y poderoso es nuestro Dios. Él no ha cambiado. Lo que Él hizo antes puede hacerlo de nuevo en nuestros días. Lo que falta hoy es una generación que crea, que tenga esa fe y esa firmeza y que ore con la misma perseverancia. Pero esta es una obra individual. Cada uno debe edificar sobre su propia casa. No penséis en las faltas de nadie, excepto en las vuestras propias. Considerad esto, pues aquí están en juego intereses eternos. No tenéis nada que ver con los pecados de los demás, pero sí mucho que ver con vosotros mismos. Actuad como si no hubiera otro ser en el universo, salvo vosotros mismos y un Dios puro y santo. Dios os exhorta a poner todas vuestras fuerzas en la obra. Tendréis que rendir cuentas del bien que podríais haber hecho si hubierais estado en la posición correcta, pero que dejasteis de hacer. Oh, que podáis ver que es tiempo de ser colaboradores de Cristo y de los ángeles celestiales.
La vida cristiana es algo personal. Aunque formemos parte de una comunidad, lo más importante es nuestra relación individual con Dios. Es fácil participar en el culto, servir en ministerios, seguir costumbres, pero nada de eso va a sustituir la verdadera comunión con Dios. Un día, todas las voces se callarán, las distracciones terminarán y estaremos solos delante de Dios, que ve y conoce todo. En ese momento no habrá espacio para fingimientos ni excusas. Solo la verdad de nuestro corazón estará delante de Dios. Por eso vale la pena pensar, si hoy fuera tu último día, ¿estarías listo para ese encuentro? Dios no busca apariencias ni rituales, sino una relación sincera. Lo que existe entre tú y Dios cuando nadie te está mirando es lo que realmente definirá tu eternidad. Hoy Dios nos recuerda que la verdadera fe no se resume en actividades religiosas ni en la convivencia en comunidades, sino en la relación personal e íntima que tenemos con Él. Un día estaremos a solas delante del Señor, sin máscaras, sin excusas, solo con la verdad de nuestro corazón. Por eso hago la pregunta, ¿cómo está nuestra vida con Dios cuando nadie nos está mirando? ¿Hemos buscado la presencia de Dios de verdad? Si hoy fuera tu último día o el mío, ¿realmente estaríamos listos para ese encuentro?